¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Se escucha bien? Porque yo los estaba escuchando bajito a ustedes. Nosotros sí la ¿A mí me escuchamos escuchan bien. Perfecto. Sí, nosotros perfecto. Bárbaro. ¿Ahí mejoró? Buenísimo. Ahí mexoró, Martín. Bien, Ahí bien, mejoró, bien, excelente. perfecto. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenos días. Entiendo que quieren conocer un poco qué pasaba por Tucumán. Exactamente. Hace más de 200 años. Una primera cosa que me parece interesante señalar antes de pasar a Tucumán, tiene que ver con esta cuestión de diferenciar qué pasó el 25, cuál es el sentido del 25 con respecto al 9 de julio de 1816. En 1816 declaramos la independencia, somos soberanos y estamos emancipados de los reyes de España. En 1810 la cosa no es tan clara. Lo que se termina planteando es el 22 de mayo en el Cabildo de Buenos Aires, en un cabildo abierto, es que el pueblo reasuma el poder, ¿sí? Y el 25 con ese poder elige una junta, que va a ser una forma de gobierno colegiada, colectiva de varios, que va a gobernar en nombre del rey que está preso. Claro. Es decir, va a hacer uso del poder del rey en tanto y en cuanto esté preso. Esa figura dura más o menos hasta fines de 1812 por distintos motivos. Sí. Si quieren me invitan para el 24 de septiembre y hablamos un poco más de eso. Por supuesto, hablamos de la batalla. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Cómo llegan esas noticias en Tucumán? Digamos, tenemos como dos vías, la vía, si quieren, oficial, que es a través de un sistema de postas que había establecido la monarquía y que era parte del sistema de comunicación oficial de la época. Pero también llegaban las noticias a través de los viajeros, a través de viajeros que iban recorriendo el territorio o tal vez de cartas personales que se enviaba, no sé, los comerciantes que estaban relacionados entre sí, las familias, los parientes, un hijo, un estudiante en el colegio de San Carlos en Buenos Aires que podía escribirle a la familia en Tucumán. Claro. Etcétera, doctora, etcétera. Corrígeme si no me equivoco, pero creo que en esa, no sé si es puntualmente en esa época, pero existían aquellos, empezaban a hacer el periodismo en Argentina, Mariano Moreno y demás, y después empezaron a surgir aquellos que iban y relataban lo que decían los periódicos en los diferentes pueblos. Iban de pueblo en pueblo con esa tarea, si no me equivoco. Y los diarios llegan a Tucumán. Sí. ¿No? O sea, a ver, periódicos hay pocos porque tenemos una sola imprenta. Sí. Y esa hacía a la capacidad, en 1810 quiero decir, hacía la capacidad de difundir noticias. Hasta esa época el tema es que tenemos lo que se llama la censura, es decir, no cualquier cosa se podía comunicar, no cualquier libro se podía leer, aunque de contrabando, como siempre pasó en la historia de la humanidad, se leían y circulaban cosas, ¿sí? Pero tenemos sobre todo comunicación, digamos, oficial, es la que sobre todo conocemos porque es de la que nos han quedado documentación. Claro. ¿Sí? Las otras figuras pueden ser figuras a las que, digamos, se haya referido distintas personalidades, pero no tenemos mucha documentación al respecto. Claro. Lo interesante es que en Tucumán las noticias, digamos, oficialmente se trata en cabildo abierto en junio, digamos, para resolver qué hace Tucumán respecto de la decisión que se tomó en Buenos Aires. A Tucumán le lleva como 3 reuniones de cabildos abiertos. Cabildos abiertos eran reuniones de las personalidades relevantes de la época para tratar asuntos que eran extraordinarios, no los cotidianos. Claro. Y en la primera reunión, por ejemplo, están esta gente relevante, que son militares, que son funcionarios, que son parte del cuerpo eclesiástico, que son los comerciantes más importantes, pero por fuera también hay gente que está pendiente. No sabemos cuántos, pero sí sabemos que hay gente pendiente, ¿sí? Por ejemplo, sabemos también que cuando se convoca ese cabildo abierto, se advierte que el que no se presente va a ser castigado. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, o sea,
Claro, es la forma de la época. Hay una serie de cosas que pasan alrededor de esta reunión que muestran que el ánimo está sensible. Claro. Sí, que no es una reunión cualquiera. Y en general, doctora, cuando llegan las, o sea, la exhortación, si se quiere, de Buenos Aires para que Tucumán adhiera a lo que se había resuelto en el Cabildo Abierto del 25, o en realidad la asunción de la primera junta, si se quiere, ¿cuáles son las primeras reacciones? Es decir, ¿había ánimos de adherir, había ánimos de o confusiones? Es interesantísimo. Sí. No está claro, porque lo primero que hacen es en ese Cabildo decir, nosotros, Tucumán es una ciudad que está subordinada a Salta. Ajá, sí. Dentro de la organización del sistema de intendencias que había. Entonces nosotros no podemos decidir sobre esas cosas, dicen. Lo tiene que decidir Salta. Y en función de lo que decida Salta, nosotros resolvemos. Que uno lo puede leer como una cuestión de estricta subordinación, pero también como tantear el tablero y también como decir, bueno, no la tenemos tan clara. Debió haber alguna lucha interna que no está explicitada. Claro. Una vez que Salta termina decidiendo en tanto capital si adherimos, en Tucumán se arma otra reunión. Todo esto pasa en junio, ¿sí? De 1810. Se arma otra reunión y dicen, en el medio, por ejemplo, llegan las noticias, digamos, la exhortación, como vos decís, de Buenos Aires a que adhieran. Ya dio el okey Salta. Pero también llegan el pedido del gobernador intendente de Córdoba, que está en contra de lo que se decide en Buenos Aires, y dice, no les hagan caso a los de Buenos Aires, las cosas no están tan mal como dicen. Sigamos siendo fieles a las autoridades que desde España gobiernan en nombre del rey preso. Claro. Pero hay una tercera opción que se le plantea a los tucumanos, y es la que plantea un tipo que a mí me apasiona, porque siempre está haciendo el contrapunto, y que se llama Nicolás Laguna, que es familiar de las dueñas de la casa histórica. Mira. Entonces, Nicolás dice, esperen un momento, no adhiramos ni a lo que plantea Buenos Aires, ni a lo que plantean desde Córdoba, el gobernador intendente de Córdoba. Primero consultemos, más allá del cabildo, consultemos al resto de las clases de la ciudad y consultemos también a la gente que vive en el campo. Lo que planteaba Laguna era revolucionario, porque decía, quitemos todas las jerarquías que existen, acá somos todos iguales, y decidamos qué queremos hacer entre todos. O sea, proponía, pero me parece importante, porque lo que proponía Laguna era un sistema democrático popular, más o menos, en ese momento. Bueno, eso sería hablar en términos muy actuales. Claro, pero es más o menos una forma primitiva de eso. Era radical para la época, lo que estaba planteando era disruptivo, era patear el tablero. Mira qué interesante, qué bueno que nos cuenta. Es súper interesante lo que plantea Laguna. Ahora, doctora, me parece que es importante recordarle a la gente, sobre todo quizás aquellos que no están tan avesados quizás en el proceso de revisionismo histórico de las últimas décadas y un poco más atrás. La historia oficial nos contó que a partir del primer gobierno, la primera junta de gobierno en 1810, prácticamente estaba decidido que íbamos a ser Argentina, que íbamos a ser independientes, los malos son los españoles, los buenos eran los patriotas. Y usted nos está contando, en 1810 las cosas no estaba tan clara, el rey estaba preso, pero no se pensaba, por lo menos no la mayoría, en que había que desligarse de la corona española. Es decir, eso se fue gestando con los años. Esto era, si había voluntad de independencia, la tenía un grupo muy pequeño, entre ellos Moreno. Sí. Es interesante esto que planteas, porque bueno, cuando se termina conformando la Junta Grande, como se le conoce, en diciembre, esa Junta se termina conformando con los diputados que mandan las ciudades con cabildo a Buenos Aires para conformar un gobierno más amplio, que no sea solamente con gente elegida, seleccionada, nombrada desde Buenos Aires. De eso se va a ocupar, de la elección del diputado se va a encargar la última reunión que hay en junio de 1810, y terminan seleccionando a Manuel Felipe Molina, que es el hermano del que después va a ser obispo Molina. Claro. ¿Sí? Es gente que está
comprometida con la revolución como lo va a estar Laguna. Lo que pasa es que hay muchas veces matices, y lo que ocurre cuando van a Buenos Aires es que la mayoría de los diputados se producen en ese diciembre dos facciones, por un lado Moreno y un grupo minoritario, y por el otro lado la mayoría de los diputados de las ciudades con Cabildo, con Saavedra a la cabeza, queriendo primero que sea una junta de gobierno que gobierne en nombre del rey preso, y por el otro lado Moreno queriendo avanzar hacia algo más disruptivo, más de corte hacia la independencia. Sí, bien. Es cierto, la última, estás muy bien informado, ¿eh? Tuve buenos profesores en la facultad, debo reconocerlo. Buenísimo. Doctora, seguramente vamos a retomar un contacto probablemente más cercano a los hechos del 9 de julio, ¿no? Para que terminemos de relatar esta historia, cómo fue el paso de la primera Junta de Gobierno, diciembre la Junta Grande, batalla de Tucumán, y después obviamente ya un proceso que no tenía retorno hasta que se dio la independencia en 1816, porque es bastante rica la historia y a veces uno se queda solamente con lo que quizás aprendió en el primario y en el secundario, y hay muchos otros datos que después fueron surgiendo o que se empezaron a dar a conocer después, que están la verdad que muy interesante de conocerlo. Así que, bueno, la comprometemos para una nueva salida un poquito más adelante, si le parece. Me encantaría, gracias por la oportunidad de dar a conocer lo último que se está haciendo desde Tucumán. Ajá, sí. Y una última cosa, hay que tener en cuenta mucho el contexto internacional para ver las decisiones que se fueron tomando hacia adentro. Gracias, Doctora, muchísimas gracias. Buen día. Hablamos con la historiadora Gabriela Lupiáñez.